como tema principal, la parábola se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano que adquisitan de una recta, eje o directriz y un punto fijo llamado foco. La parábola es la curva que se obtiene como resultante de cortar un cono recto con un plano paralelo a su generatriz de sus elementos fundamentales. Obviamente esta cuenta con ciertas propiedades principales como lo es la curva abierta, que consiste en dos arcos sin puntos comunes que se prolongan ilimitadamente. También cuenta con dos ejes de simetría perpendiculares, por tanto es centralmente simétrico y tiene un centro. Cuenta también con un eje de simetría que no tiene puntos en la curva. Por ejemplo, pues esta cuenta con diferentes ecuaciones y una ecuación principal. Yéndonos a la parte del punto de corte, los puntos de corte de la parábola van dirigidos con el eje de las abscisas, si los hay. Son los que conllevan por segunda coordenada el y igual a cero, y las primeras coordenadas son las soluciones de la ecuación del segundo grado. En la vida real podemos encontrar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, esta cuentan con que se van a orientar a muchas ramas de la ciencia debido a las gráficas de la ecuación cuadrática, ya que son parábolas. Un ejemplo de eso podría ser los cuerpos de la trayectoria bajo la influencia de la gravedad. Las parábolas también son empleadas en la construcción de antenas satelitales, aprovechando el principio de un espejo parabólico que refleja la forma paralela de los rayos emitidos desde un foco, al igual de los radiotelescopios. Bueno, en el tema central de los puentes colgantes, la forma parabólica del puente colgante permite que las fuerzas de comprensión que deben transferirse a las torres que sostienen el peso del tráfico. El puente colgante, respectivo a la parábola, tiene varios objetivos o cumple con varios estándares, como que cumple en unir dos lugares para fortalecer o favorecer los desplazamientos y el comercio. El puente colgante también es usado para salvar grandes luces. Su estructura también puede estar compuesta por un tablero soportado mediante péndulas verticales o inclinadas de cables, que son la estructura portante, y cuelgan apoyados en dos torres. Casi siempre la construcción de estos puentes colgantes es realmente compleja, ya que pues en ella se requiere distribuir adecuadamente las cargas de los cables y los anclajes que la apoyan. Los puentes colgantes deben cumplir principalmente con el objetivo en consistir de poder levantar su propio peso, las inclemencias del tiempo y también del tráfico rodeado. Para la elaboración de un puente colgante se deben tener en cuenta muchos aspectos, tales como los fenómenos atmosféricos a los que se pueden enfrentar esta zona, ya que suelen ser violentamente fuertes, como los huracanes, entre otros fenómenos que se podrían presentar. Puente colgante. Un puente colgante tiene un principal objetivo, en el cual consiste unir dos lugares para favorecer los desplazamientos y el comercio. El puente colgante es el más usado al momento de salvar grandes luces, debido a que su estructura está compuesta por un tablero soportado mediante péndulas verticales o cables inclinados, que son la estructura portante y que cuelgan apoyados en dos torres. Los puentes colgantes son los únicos que pueden abarcar más de 1 kilómetro de distancia. Se utiliza principalmente para unir dos puntos que están separados por el agua, como por ejemplo una bahía o un río. Su construcción es algo compleja, ya que en ella se requiere distribuir adecuadamente las cargas de los cables y los anclajes que lo apoyan. Los puentes colgantes deben cumplir principalmente un objetivo, que consiste principalmente en poder levantar su propio peso, las inclemencias del tiempo y también el peso y el tráfico. Los primeros puentes colgantes fueron hechos en épocas primitivas, en el cual eran denominados puentes de catenaria. Estos puentes eran abundantes en Sudamérica y en Asia, y estaban realizados con cuerdas de fibras trenzadas, y que una vez puestas en servicio, estas pasarelas adoptan el aspecto natural de una catenaria. Catenaria es que forma una cadena, cuerda o cosa semejante suspendida entre dos puntos que no están en la misma vertical. En el proceso de su evolución podemos encontrar puentes que vienen acompañados por el cambio de material. Se desarrollaron proyectos de puentes colgantes de cadenas en China, que alcanzaban hasta 100 metros de luz en sus pilas. El primer puente colgante de la época moderna se trata del puente de sobre Jacob Creek, en Pensilvania,
obra del ingeniero americano James Finley, inaugurada en el año 1801, con una luz de 21 metros. Posteriormente, y debido a su éxito, Finley decidió patentar su sistema de cadenas al proyectar el puente de Newburyport, con el cual se conseguía alcanzar los 74 metros de luz, una cifra ya considerable para el año 1810. Debido a su evolución en Europa hacia el primer puente colgante de cadenas construido en Europa, en 1817, obra de John Thomas Smith, situado en Escocia, el puente de Dirburg alcanzaba una longitud entre pila de 79 metros, mejoras de vigas metálicas. 3 años más tarde, el ingeniero Samuel Brown introdujo una mejora en este tipo de construcciones rígidas. Puente colgante. Un puente colgante tiene un principal objetivo, en el cual consiste unir dos lugares para favorecer los desplazamientos y el comercio. El puente colgante es el más usado al momento de salvar grandes luces, debido a que su estructura está compuesta por un tablero soportado mediante péndulas verticales o cables inclinados, que son la estructura portante y que cuelgan apoyados en dos torres. Los puentes colgantes son los únicos que pueden abarcar más de 1 kilómetro de distancia. Se utiliza principalmente para unir dos puntos que están separados por el agua, como por ejemplo una bahía o un río. Su construcción es algo compleja, ya que en ella se requiere distribuir adecuadamente las cargas de los cables y los anclajes que lo apoyan. Los puentes colgantes deben cumplir principalmente un objetivo, que consiste principalmente en poder levantar su propio peso, las inclemencias del tiempo y también el peso y el tráfico. Debido a su evolución, el gran puente de Akashi, Kaikyo, con su gran aspecto estético, logró alcanzar los 1991 metros en Japón. Buenas tardes, mi nombre es Liz Espitia y a mí me correspondió hablar sobre el metro con sus inicios. El primer sistema de esas características se construyó en Berlín, Alemania, en 1896. Las autoridades de Berlín no dudaron en respaldar su idea al temer que las líneas subterráneas afectaran la red del alcantarillado. 7 años más tarde, en 1909, fue inaugurada la línea 6 del metro de París. Estos funcionan completamente automáticos. El diseño de las estaciones elevadas maneja una combinación entre lo tradicional y lo moderno. Esto va acorde con las estructuras que se ven a lo largo del trayecto de las dos líneas que componen el metro. También se pensó en causar el menor impacto durante la obra y que una vez finalizada aportara grandes beneficios turísticos. Se concluyó que lo mejor era hacerlas aéreas para causar menos impacto con la obra y también para ajustarse con el presupuesto, teniendo en cuenta que las necesidades de solucionar los problemas del tráfico imperaban. El metro elevado requiere por lo menos 7 kilómetros elevados, un corredor de alta demanda y lo que se requiere para construir este tramo aéreo, pues decidieron hacerlo con la finalidad de disminuir costos y también para cumplir con las fechas pactadas por los ingenieros de la obra, la cual los expertos sabían de antemano que la obra subterránea no solo podía conllevar sobrecostos, sino también problemas en el suelo, y eso haría que las fechas de entrega se retrasaran. La estructura del viaducto será sismo resistente. Esta estará a una altura de 13.5 metros a nivel del riel. Según las condiciones de la vía y la infraestructura existente, a partir de su construcción se desarrollarán 1.3 millones de metros cuadrados de espacio público y se generarán más de 72.000 metros cuadrados nuevos para facilitar así las conexiones de los peatones y los ciclistas. En los metros elevados existe un problema, la cual desvaloriza los terrenos aledaños, además de generar metros autónomos, o sea, sin conductor y sin frenos magnéticos de bajo ruido que generan energía reutilizable, como se está planeando, gracias al reducido número de paradas, la cual podría llegar a ser uno de los metros más rápidos del mundo a larga distancia y se apoyaría con el Transmilenio para trayectos muy cortos.